Bien, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a este grupo de estudio del libro de Vicente Beltrán Anglada, Magia Organizada Planetaria. Hoy es martes 15 de junio del 2021 y estamos en la sesión número 33 del estudio de Magia Organizada Planetaria. Este libro lo dedicó Vicente a su maestro, dice así: a mi maestro con inmensa devoción y gratitud. Firmado Vicente Beltrán Anglada. Como anotación, nunca nos dijo el nombre de su maestro, evidentemente no podía decirlo, seguramente, y sí que nos dijo que era de la línea de segundo rayo. Por lo tanto, tenía en el Chohan Kutumil al-Sin al jefe de las energías del segundo rayo en la Tierra. Renovación, transmutación y redención. Tres palabras que indican tres características que la personalidad debe manifestar antes de convertirse en un instrumento al servicio de la magia organizada. Renovación, transmutación y redención. Aquí finalizamos la sesión anterior, la número 32. Seguimos en el capítulo 10. Dice: la energía es así proporcional al esfuerzo y el esfuerzo proporcional a la energía empleada, ¿no? Dice: ambos factores se equilibran armoniosamente de tal manera que nunca puede haber cansancio en el ánimo del discípulo por desgaste de energía, pues técnicamente hablando, el esfuerzo no existe. El esfuerzo no existe si realmente manifestamos el alma. Pero como todo esto no acontece en la debida proporción, sí que evidentemente por problemas emocionales, mentales concretos, problemas de la personalidad, sí que tenemos un desgaste bastante grande, porque todavía no estamos verdaderamente orientados a la verdadera luz. Solo hay esfuerzo, apostilla Vicente, donde no hay energía, es decir, donde no hay atención. Y la atención es un movimiento natural de la conciencia que hay que saber orientar convenientemente. Solamente hay esfuerzo donde no hay energía, donde no hay atención. Y la atención es un movimiento natural de la conciencia que hay que saber orientar convenientemente. De otra manera, cuando estamos correctamente alineados con el alma, este alineamiento con el yo superior nos transmite energía, ¿no?, al reflejo. Si cesamos en el intento de mantener este alineamiento con lo superior, ¿qué sucede? Que caemos en la oscuridad. Por lo tanto, la oscuridad es el mundo de las tinieblas, es el mundo de la personalidad. Por lo tanto, cuando uno está en esa etapa de silencio, serena expectación, mejor como él nos refería, no hay posibilidades de quedarse sin energía. Si debemos escoger en qué camino queremos estar. Así, el trabajo del discípulo es estar muy atento a la enseñanza, no dejando que se inmiscuyan en el proceso las exageradas motivaciones de su personalidad, cuya mente está siempre pendiente de los detalles del proceso y se le puede escapar así la magnificencia del conjunto de la enseñanza que le es impartida. Así, el trabajo del discípulo es estar muy atento a la enseñanza, no permitiendo que se inmiscuyan en este proceso las exageradas motivaciones de su personalidad, algo bastante complejo, cuya mente está siempre pendiente de los detalles del proceso y se le puede escapar así la magnificencia del conjunto de la enseñanza que le es impartida. Uno de los defectos del quinto rayo, el rayo de la mente, es precisamente caer en la banalidad de detallar las cosas al extremo. Cuando esto se hace, se pierde la visión de conjunto. Pues resulta que habría que hacer las dos cosas. La primera etapa es desmenuzarlo todo y luego percibir en qué consiste la integración, el conjunto. Tal vez todavía no estemos preparados para hacerlo. Pero en la visión de conjunto, partiendo de la base de la parte, está la clave del éxito. Dice: por grados de atención y de serena expectación, avanza el discípulo por las dilatadas áreas del conocimiento superior y va siendo consciente, en esta medida, de todo cuanto le es necesario para el normal desarrollo de la acción mágica o creadora.
Va aprendiendo de esta manera que la atención de su alma no es una cualidad mental, sino que es una proyección del propósito de Dios. Va aprendiendo que la atención de su alma no es cualidad mental, sino proyección del propósito divino. Ojalá los que participamos en estas clases tuviéramos esta cuestión tan resuelta. Continuamos. O de su mónada, en su vida de discípulo, por cuyo motivo su visión de las cosas y de los acontecimientos sufre un cambio profundo y radical, apreciando entonces muy claramente la distinción existente entre la mente, la atención y el propósito, situando cada cual ordenadamente en su vida y comprendiendo profundamente también que el desarrollo espiritual es progresivo y va, en lo que a él respecta, de lo universal a lo particular. La distinción existente entre la mente, la atención y el propósito. Mente, atención y propósito, situando cada uno ordenadamente en su vida y comprendiendo profundamente que el desarrollo espiritual es progresivo y va, de lo que a él respecta, de lo universal a lo particular. Es decir, de lo más abstracto va descendiendo a lo más concreto. Y la respuesta del discípulo es conseguir manifestar ese estado de conciencia abstracto universal desde la perspectiva particular. Comprendiendo en virtud de ello qué es lo que quería significar el Cristo con su divina exhortación. Buscad primero el reino de los cielos, lo universal, el reino de Dios. Lo demás, las condiciones particulares o personales, se os va a dar por añadidura. Buscad primero el reino de los cielos, lo abstracto. Lo demás, las condiciones particulares o personales, se os va a dar por añadidura. A fin de cuentas, si la aplicamos, por ejemplo, al tema de una guerra, de unos soldados que van a la guerra al frente, se les pide que busquen el reino de los cielos, que busquen lo más sublime, ¿no? El cumplimiento de un propósito, de un karma planetario. Hablamos en sentido positivo. Las condiciones particulares, ¿quién las pone? Uno mismo, su propio karma. Y se nos va a dar por añadidura. ¿Por qué? Pues porque es consustancial a la capacidad de expresar lo más elevado. Luego en las preguntas lo podremos aclarar. Hay que tener presente, de acuerdo a lo dicho anteriormente, que el propósito de Dios, de la mónada, está esenciado en la mónada espiritual, que la atención viene proyectada desde el ángel solar o yo superior, y que la mente es el instrumento del cual se vale el ángel solar para imprimir vida espiritual a la personalidad organizada del discípulo. Propósito, atención y mente. Propósito, la mónada, la atención del ángel solar o yo superior o alma. Y la mente es el instrumento del cual se vale el alma, el ángel solar, para imprimir esa energía en la personalidad organizada. A partir de aquí surgirán indudablemente una multitud de consideraciones intelectuales basadas en la comprensión de estas tres fases o etapas del entrenamiento de un discípulo, ya se las considera aisladas o mancomunadamente en el desarrollo de la acción creadora, pero será siempre la sagacidad del discípulo o del aspirante espiritual avanzado la que le permitirá incluirlas ordenadamente en su vida para producir efectos realmente mágicos y trascendentes, teniendo en cuenta que todo cuanto se aprende en una rama de la jerarquía es de aplicación inmediata y práctica. Todo lo que se aprende en una rama de la jerarquía es eminentemente práctico. A partir de aquí surgirán una multitud de consideraciones intelectuales basadas en la comprensión de estas tres frases. El tema del propósito,
el tema de la atención y el tema de la mente, ya se las considere de forma aislada o mancomunadas en el desarrollo de la acción creadora, pero será siempre la chispa del discípulo, la sagacidad o aspirante espiritual, la que le permitirá incluirlas ordenadamente en su vida para poder producir efectos realmente mágicos y trascendentes, teniendo en cuenta que todo cuanto se aprende en una rama de la jerarquía resulta eminentemente práctico. Al ir profundizando en nuestras investigaciones esotéricas sobre la magia organizada planetaria y al penetrar siquiera intelectualmente en la vida íntima de las ramas, vemos que el misterio espiritual o monádico, el sacramento egoico y la liturgia personal, refiriéndonos aquí concretamente a las actividades mentales del ser humano, son las representaciones genuinas de ciertos estados de conciencia que han de ser debidamente analizados, formalmente clasificados e intensamente vividos, ya que en su interacción forman el prodigioso campo de la evolución del cuarto reino, el reino humano. Al ir profundizando en nuestras investigaciones sobre la magia organizada planetaria y al penetrar intelectualmente en la vida íntima de la rama, vemos que el misterio espiritual o monádico, el sacramento egoico y la liturgia personal, refiriéndonos concretamente a las actividades mentales del ser humano, son representaciones genuinas de ciertos estados de conciencia que se deben analizar, formalmente clasificar e intensamente vivir, ya que en su interacción forman el prodigioso campo de la evolución del cuarto reino de la naturaleza. De otra manera, cualquier tipo de experiencia necesita, ni más ni menos, que ser integrada a tal extremo, a tal extremo que quede un depósito, una base con la cual podamos interactuar en el futuro, que nos va a servir de experiencia. Por lo tanto, si estamos plenamente atentos, todo lo que acontezca en nuestra vida es ni más ni menos que una experiencia razonable. Si lo hacemos bien, si extraemos el jugo de cada experiencia, nos vamos a alimentar simbólicamente de eso. Eso es lo que nos va a servir. Lo demás, no. Por lo tanto, cuanto más atentos estemos en el día a día, más probabilidades tendremos de extraer el máximo rendimiento a nuestra vida diaria. Sobre todo a todas las experiencias. No olvidemos que en la vida diaria, en el día a día, se dan todas las circunstancias para que podamos manifestar ese grado superior. Es decir, vivir el mundo del alma en el plano físico. Dice, en las líneas de su desarrollo, tales estados de conciencia van integrándose recíprocamente hasta llegar un momento en que el propósito de realizar y la expresión física del proceso están tan estrechamente armonizados entre sí que en esta triple integración se realiza en el ser humano la gloria inefable de la intención divina. En las líneas de su desarrollo, tales estados de conciencia se van integrando de forma recíproca hasta llegar un momento en el cual la voluntad de ser, el propósito de realizar y la expresión física del proceso están estrechamente armonizados entre sí. En esta integración se realiza en el ser humano la gloria inefable de la intención divina. Por lo tanto, si estos procesos, aparte de vivirlos plenamente, extraemos la síntesis necesaria, esa síntesis es ni más ni menos que el caldo, el fermento que nos va a acompañar durante toda la encarnación. No olvidemos que del día a día se extrae todo. Y ese todo pasa por reconocernos que la vida, tal y como la entiende la personalidad, es la universidad que el alma necesita vivenciar. Dice, en orden al proceso de la magia organizada que venimos estudiando, observamos que la triple integración o proceso de expansión espiritual, como lo describen los estudios esotéricos corrientes,
Se divide en 3 etapas, cada cual con su propio sistema de entrenamiento. La triple integración o proceso se divide en 3 etapas. Vamos a ver. A. Los aspirantes espirituales del mundo, sea cual sea su rama de procedencia, están inscritos en el aula llamada de los aprendices, el aula de aprendizaje. Corresponde, utilizando la analogía, a los primeros grados de la masonería. En diversas etapas de su entrenamiento, el discípulo recibe allí 2 iniciaciones menores o preparatorias, y la primera, iniciación jerárquica. A esta escuela se la denomina ocultamente el cuerpo místico de la liturgia. El cuerpo místico de la liturgia. 2 iniciaciones menores y preparatorias y la primera iniciación jerárquica. La escuela del aprendizaje. La escuela del aprendizaje. De los aprendices, 2 iniciaciones preparatorias, la primera y la segunda, y la tercera que es la primera iniciación jerárquica. Se la denomina el cuerpo místico de la liturgia, es decir, de todo el entramado esotérico que la jerarquía enseña a sus futuros miembros. B. Los discípulos espirituales que recibieron las 3 primeras iniciaciones están inscritos en el aula llamada del conocimiento, cuya designación oculta en la vida de los ashramas es escuela de los conocedores. Escuela de los conocedores, de aquellos que están experimentando en sus vidas los efectos directos de la magia del alma. Esta escuela tiene su correspondencia mística, utilizando nuevamente la analogía con los grados superiores de la masonería hasta llegar al grado 33. Se la llama también en términos jerárquicos escuela de los sacramentos vivientes. Escuela de los sacramentos vivientes. Iniciado de grado 33, masonería hasta llegar al grado 33. Abarcaría la 4ª iniciación, la 5ª, ¿no? Suponemos. Vamos a ver qué nos dice más adelante. C. Los iniciados a partir de la 3ª iniciación están ocultamente inscritos por el Mahachohan en la escuela de la sabiduría. Pero cuidado porque igual parece que se superpongan una a la otra, ¿no? Las escuelas de los conocedores, escuela de los sacramentos vivientes y la escuela de los iniciados a partir de la 3ª iniciación. Dice, están ocultamente inscritos por el Mahachohan en la escuela de la sabiduría, siendo por esta razón que a los discípulos que reciben entrenamiento espiritual en ella se les designa ocultamente bajo el nombre de sabios. Corresponde siempre, por analogía, al grado de maestro masón en la orden de la masonería, aunque en un aspecto muy difícil de explicar, dada la eximia grandeza de algunas de las entidades espirituales que forman parte del cuerpo de la enseñanza en la escuela de misterios. Escuela de misterios. Cuando el discípulo recibe la 5ª iniciación que le convierte en un maestro de compasión y sabiduría, pasa a otra escuela de la cual, y por razones obvias, no se hace referencia en los estudios esotéricos de tipo corriente, llamada jerárquicamente de la cósmica oportunidad. Esto Vicente lo ha dicho siempre, la escuela de la cósmica oportunidad. La escuela del aprendizaje o de la sabiduría, conocimiento, la sabiduría, aunque todos sí que hay que remarcar que estamos en el aula del aprendizaje, todos. Sobre esta escuela no podemos lógicamente explayarnos, pues en ella se prepara a los adeptos yohanes para la experiencia logoica de construcción de mundo. Son los senderos que hay que tomar cuando se llega a determinado momento evolutivo. Hay que tener muy claro hacia dónde uno va a ir. Si va a ir a la escuela de los logos planetarios, de los logos solares, o toca seguir picando piedra en la Tierra. Ya se verá. Dice ahora bien, de acuerdo con el sentido estricto de la magia representativa de cada una de estas escuelas de entrenamiento espiritual, hay que citar asimismo una de carácter intermedio situada entre las escuelas del conocimiento y las de la sabiduría, y que de alguna manera une a ambas en una zona de excelso equilibrio llamada ocultamente la escuela de la analogía.
Al penetrar en ella y escrita en el éter con caracteres de fuego, percibe el discípulo la gran sentencia hermética: igual es arriba que abajo, igual es abajo que arriba. Escuela de carácter intermedio situada entre la escuela del conocimiento y de la sabiduría. Escuela de la analogía: igual es arriba que abajo, igual es abajo que arriba. Debe tener un sentido muy esotérico que trasciende tal vez el entendimiento nuestro, para que él lo remarque aquí como una escuela propia, la escuela de la analogía. Bien, familia, llegaron las preguntas. ¿Qué tenemos que aportar? Conclusiones, reflexiones. Venga. Quería decir, pone a los masones Sí, como ejemplo, ¿no? claro. Ya. ¿Tú conoces alguno, algún masón de verdad? Bueno, me invitaron a la escuela esa, aquí en Barcelona, a lo de los masones, y Sí, fui a ¿dónde está? una que está cerca de, ¿cómo se llama? Sí, sí, ya me acuerdo, no cal dar detalles, sí. Sí, Dime. bueno, y los vi, no conozco a ninguno, pero vi. Sí, Dime, ¿cuál es los la vi pregunta? como ejemplo, ¿no? Pero que ¿cuál es la pregunta? La pregunta es que, no sé, como la Que no masonería, te fías de los masones. ahí está. Olvídate de todo lo que hay en Internet respecto a ellos, ¿eh? Vale. Olvídate. Es una escuela iniciática. Por lo tanto, lo que no podemos pretender es que la escuela iniciática cuelgue en la página web los procesos a través de los cuales se alcanza la purificación. Madame Blavatsky lo dio a entender qué camino era, y otros muchos también lo han hecho. Por lo tanto, entiende que más o menos será exactamente igual que el tibetano hace en sus libros, exactamente. Son definiciones genéricas. Cuando uno realmente está contactado internamente, primero con el alma y después con el yo superior, con el maestro de la rama cuando toque, recibe la enseñanza directamente desde allí. ¿Pero qué querías preguntar exactamente? No, que yo tenía como mala aquello de los masones, que no lo veía Bueno, yo. eso se encargó en España la Iglesia Católica de propagarlo, porque evidentemente eran espíritus libres, son espíritus libres, no siguen dogmas de fe y evidentemente creen en la libertad de culto y la libertad de pensamiento, cosa que la Iglesia Católica Apostólica Romana no puede, porque está sustentada en un dogma de fe, en una creencia. No sé si te sirve la respuesta, ¿eh? Sí, sí. ¿Los demás, familia? Albert. Sí, yo a este respecto lo que sí que sé y me consta por lo que he leído y por fuentes, digamos, de mi familia lejana, cuando se fundó la Sociedad Teosófica aquí en Barcelona, la rama Arjuna, parece ser que entonces hubo un grupo de gente que salió de esa escuela teosófica y fundó la logia, Sí, la logia masónica, o sea, se extinguieron, hubo un grupo que se sí, extinguió, buscaba una práctica, una praxis más elevada, sí. eso es. O sea, yo Sí, eso sí que porque, a ver, las escuelas, además ellos se llaman logias, porque además el letrero que tienen en Barcelona pone Delegación de Barcelona, pero yo recuerdo haberlos escuchado siempre con el nombre de logia, un lugar sagrado en tanto en cuanto se tocaban es temas lógico. elevados. Sí, sí. Lo que pasa es que eso estaba abierto al público, no las praxis, la práctica interna, de la escuela interna, ni de ciertas meditaciones y otros estudios, pero sí que es verdad que abrían la puerta para que la gente los conociera. ¿Qué pasa cuando se abre la puerta? Pues que te entra todo, entra todo. Es decir, el problema de mantener el espíritu acuariano es que tú enseñas, quieres que la gente lo vea, la gente viene, te deja su energía, que esto hay que tenerlo muy en cuenta, sus problemas, pero luego no están dispuestos a comprometerse en ese proyecto, porque ese proyecto implica renunciar al mundo de la personalidad. Y esto, si en el día a día ya nos cuesta entenderlo, pues imagínate en estos grupos.
Sí que es verdad que cuando llegó la democracia salió todo, y en aquel momento era algo muy respetable y lo sigue siendo evidentemente, pero la parte oscura y los medios de comunicación en España sobre todo han conseguido ridiculizar el papel de la masonería, teniendo en cuenta que en la República los presidentes de la República eran masones. Todos los que en el siglo XX propiciaron lo que es las independencias de la metrópoli, tanto San Martín como José Martí, como este otro, ¿cómo se llamaba? Me acuerdo ahora. Otro que Bolívar, por ejemplo, se formaron en logias españolas aquí en la península. Por lo tanto, de aquí salió algo muy granado y muy selecto de la humanidad, porque bebieron de las ideas de la Ilustración. Claro, aquí hemos tenido ejemplos muy elevados de masones. Lo que pasa es que ahora parece que todos los masones, poco menos si hay que hacer caso a algunas páginas web, francamente es un disparate las tonterías que se llegan a decir. Pero tonterías, hablando en plata. De Uno todas que era formas, siguen masón es Juan funcionando, 23. Dime. que de todas formas siguen funcionando como Claro, sociedad civil, también claro. porque, digamos, en ciertos rincones del mundo empresarial y financiero está dominado por los masones, ¿eh? Está dominado por los masones, pero también en España hay que decir que hay un grupo religioso, que es una iglesia dentro de la iglesia, que prácticamente tiene sus propias logias. Ah, Y hay una que es conocida, que ya sale de vez en cuando el nombrecito, que está integrada por ciertos personajes que en un pasado que francamente, bueno, y tampoco yo les veo a estos elevación intelectual y moralmente, bueno, ya, algunos por lo que han hecho como ministros ya me doy cuenta, pero a ver, que no es ningún delito. Presidentes norteamericanos eran masones. sí, Pasa que sí. ese término hoy en día ya se han encargado los medios de comunicación y sobre todo Internet de vilipendiarlo al máximo. Yo a veces veo reflexiones en Internet y francamente ridículo, ridículo, pero ridículo, ridículo, respecto a opiniones respecto a Madame Blavatsky, como la Bailey, como el tibetano. Yo leí un artículo de uno en la Wikipedia que el tibetano era poco menos que un líder independentista de no sé qué, del Punjab o no sé qué de historia. Eso, mira qué bien. En fin, a ver, es un camino muy difícil, es un camino lleno de piedras y de espinas, y aquel que es capaz de entender lo que significan las piedras y las espinas llega arriba. Por tanto, tiene una comprensión mucho mayor. De todas maneras, no olvidemos que el objetivo de los hermanos de la oscuridad, de esos que no quieren que aparezca la luz, de esos que quieren que seamos felices y continuamente nos tienen embobados, es que no nos apartemos del redil, ¿eh? Porque cuando se busca un espíritu libre, indica que ha roto los esquemas en su mundo, en su familia, en su sociedad. Quieren a esta gente. Y cuando una alma empieza a descollar, empieza a levantar problemas alrededor, quiere decir envidias. ¿Más preguntas, familia? Venga, que el tema es muy interesante. Hay una parte que es, bueno, hay dos partes que creo que a mí me interesan mucho. Una, la de que el esfuerzo no existe, ¿no? Que la energía es proporcional al esfuerzo y el esfuerzo. Esto motiva, bueno, yo considero que esto motiva mucho, ¿no? Porque normalmente tenemos tendencia a dispersarnos y a estar muy agotados. Entonces, bueno, con el propósito da la sensación de que esto cambia, ¿no? Y la otra cosa que me llama la atención, ya lo digo también, es que en unas ramas se aprende en una rama de la jerarquía es de aplicación inmediata y práctica todo cuanto se aprende. O sea, son dos temas que, bueno, supongo que me interesan por la práctica que a mí me puede representar, ¿no? Lo que hemos hecho los estudiantes es que cuando hemos estudiado teosofía, por ejemplo, que es lo que nos concierne más con otro nombre, nos hemos creído que éramos diferentes a los demás y ese error lo hemos pagado caro. Porque claro, hablamos de unos términos muy difíciles para la mayoría. De hecho, hay que entender que hoy en día no todos los que entran en una logia teosófica o se apuntan a la escuela arcana, por ejemplo, tienen un bagaje cultural como teníamos hace 40 años. ¿Por qué? Porque veníamos de una dictadura y hubo que buscar los libros poco menos de aquella manera, acudir algunos a bibliotecas, hay librerías en Barcelona que se reunían y leían un poco menos que en secreto los libros del tibetano, que traían desmenuzados de otros países
hechas en multicopista. Yo he visto cosas de estas que dices, madre mía, lo que cuesta. Pero cuando uno está interesado, se arriesga. ¿Qué sucede hoy en día? Que nos creemos que tenemos todo apretando un botón, el famoso Internet. Sí, tenemos información, pero no tenemos conocimiento y menos aún sabiduría. Lo hemos vulgarizado todo, trivializado todo. Debe haber un esfuerzo de reflexión. Por lo tanto, aquí él dice, si hay esfuerzo, realmente, ¿qué pasa si hay esfuerzo? Que lo estamos haciendo mal. Pero hay que tener en cuenta que para hablar de ese esfuerzo que habla de esa revelación, debemos trabajar como almas. Y esto es lo que llegó, la confusión que llevó, por ejemplo, a Krishnamurti a decir que no había que hacer nada, ¿no? Solamente estar atento, pero vamos a ver. ¿Por qué perdemos los papeles? Pues porque no conseguimos estar atentos. Yo tuve una experiencia que me duró un tiempo, luego cayó y luego volvió a recuperarse, pero a ver, lentamente me lo enseñaron muy joven, 20 años, 19, mira, esto es así, ¿no? Y sí, yo me quedé, caramba, qué fácil. No, a mí se me permitió ver hacia dónde iba, pero luego ese estado de perfecta comunión con lo superior, que es el que te da la energía inagotable para el servicio, que tienen todos los discípulos e iniciados, eso evidentemente no fue en mi caso así, ni muchísimo menos, simple aspirante. Es decir, yo lo pude ver y luego con los años, después de haber pasado por toda la experiencia karmática personal, que seguramente que era la que tenía asignada en ese momento, pues resulta que las cosas cambiaron. Ya hubo un punto de vista más ponderado, es decir, bueno, había que pasar por esa prueba. Sí que he comprendido a veces, y eso sí que me sucede, que en momentos puntuales del mes coincidiendo con los plenilunios, más bien sí que todo está a mi alcance. ¿Qué quiere decir? Que la sensibilidad interna es mayor y realmente todo viene como por arte de magia. Todo se precipita de forma natural. Pero cuidado, el alineamiento continuo y la atención continua, eso es lo que debemos practicar. Y eso, viviendo en una zona como Barcelona, con todas las energías que hay, todo el ruido, contaminación, acústica, electromagnética, etcétera, etcétera, fácil no es, ¿eh? Fácil. Ahora, es un caramelo muy goloso. Mira, pues yo quiero eso, sí, pero te lo debes de ganar. ¿Alguna pregunta más, familia? Mira, Sí. quería decirte que me ha llamado la atención, justo la atención, que es una inspiración del yo superior. ¿Lo he entendido bien? O de la Atención, mónada. la atención es del Sí. alma, el propósito es de la mónada. Y la mente es ese mecanismo que utilizamos, que en el fondo la mente es el tercer aspecto de la creación, es la forma, la materia. Vale, yo pensé, me había Son pensado. palabras. Escucha, ni aceptes unas ni aceptes otras. Considéralas todas como posibles, factibles. Has de analizarlas. Esto es como la definición del alma. Bueno, podemos decir simplemente que no existe como tal y nos quedamos tan panchos, ¿no? Podemos decir que sí, pero que llega un momento que se desintegra el vehículo causal. Pero, ¿hemos perdido lo que habíamos conseguido? No, no lo hemos perdido. Lo que yo quería decir también es que ese impulso que tienes tú, bueno, que tenemos de buscar, es Sí, como inspirado por el yo superior, ¿verdad? es que tiene fuente elevada. Si con respecto a la personalidad es más elevado, evidentemente, sí. Ya. ¿Algo más, Albert? Sí, sí, yo quería, a modo de reflexión sobre lo que comentabas hace un momento, de que evidentemente antes las fuentes de información eran más fiables porque había menos y hoy Claro, estamos inundados de una serie de basura. de basura, exactamente. Por lo tanto, para mí, y ahí es el punto que para mí es muy, muy importante, pero que no me es fácil, es el discernimiento, o sea, saber separar bien la paja del grano. Y eso no es una cuestión tan mental, a mi modo de ver, sino que es más como intuitivo, o sea, no sé, al menos por lo que a mí respecta, lees algo y no es que sepas demasiado de aquello, pero la cosa como que no te termina de convencer. En cambio, lees otra cosa y pam, conectas enseguida, ¿no? O sea, Mira, yo sí.
Yo incluso llegué en su momento a distinguir, yo empecé con los libros del tibetano, Blavatsky y esto, los libros de Nicolás Roerich, de Elena Roerich, algo de Krishnamurti en su momento, algo de masonería, algo de Rosacruces, etcétera, etcétera, ¿no? Y Steiner, sobre todo Steiner a mí me encantó bastante. Para mí una mente concreta poderosísima, tal vez de los más poderosas que hay. Luego había una parte más elevada que tal vez no era el momento de manifestarla, creo sinceramente así, ¿no? Y yo llegué a la conclusión de que con lo que tenía en mano, es decir, con la obra del tibetano, con la doctrina secreta, con algunas aportaciones de la señora Besant, alguna de Leadbeater, de algún otro destacado teósofo del primer movimiento, tenía más que suficiente para continuar en esta encarnación. Y llegó un momento en los años 90, sobre el 94, 95, que me dije a mí mismo ya, Jesús, no vas a avanzar más. Todos los libros que tienes aquí no los vas a poder integrar por una razón de economía vital. No tienes tiempo ni posibilidad real de poderlo hacer. Y es verdad, a medida que yo he ido el tema de compartir con los demás, es cuando ha ido floreciendo, aflorando en este caso mejor, todo aquello que aprendí en su momento. Porque la enseñanza esotérica, no se suele decir, pero hay que decirlo claramente, solamente funciona en grupo, no funciona a nivel personal. ¿De qué sirve aprenderse las rondas, las cadenas, las razas, las subrazas? Si al final, o por ejemplo, lo del Mahamambantara, 311 billones 40.000 millones de años terrestres, ¿no? Más o menos la doctrina secreta dice esto. Bueno, ¿y con esto a dónde vamos? La pregunta de siempre, ¿a dónde vamos con esto? A ninguna parte. Es como si yo me tengo que aprender. Hace unos años me enviaron un libro, un PDF en inglés, de la Universidad de los Siete Rayos, del Dr. Collins. Bueno, el que hizo el famoso test de los rayos. Es un libro, pero si no se conocen los rayos no merece la pena ni acercarse, con una infinidad de tablas, de conexiones de rayos, de vehículos. Yo cuando empecé con aquello me pensé, digo, madre de Dios bendito, aunque yo empiece a traducir esto, ¿con quién voy a hablar de esto si todavía estamos en pañales? Nunca mejor dicho. A mí internamente, creo que algunos lo sabéis, os lo dije, en su momento me dijeron internamente la famosa frase del Cristo, del Nazareno y sobre todo del maestro Kutumi, que de hecho aparece en las cartas de los maestros. A Kutumi, de una carta le preguntan algo y la respuesta de Kutumi es la siguiente: que se acerque a los pequeños. A los pequeños son a las almas jóvenes con poca experiencia dentro de cuerpos avanzados. ¿Qué se me dijo a mí en los años 90? Tú que tanto que aspiras, mira dónde tienes el campo, tío. Está aquí. Es decir, por un lado, el estudio del esoterismo y la teosofía parece que te proyecta poco menos que a Neptuno, pero resulta que tu servicio está en la Tierra, no está en Neptuno. Y cuanto antes lo entienda uno, antes se ahorra 1001 disgustos, hablando en plata. ¿Alguna última pregunta, familia? ¿Continuamos? Una última. Dime. El otro día conseguí por internet encontrar los dibujos de los rostros. De los maestros, aquello que hablamos. De David, es verdad que quedó la pregunta en el aire, sí señor, muy bien. Y entonces, quedó la pregunta. A mí la pregunta es, ahí el primero que menciona es San Pablo. Sí, es Hilarión, el maestro Hilarión. Fue Platón, el quinto rayo. No, pero es que Hilarión también lo menciona como distinto. ¿Lo menciona como distinto? Sí. Bueno, probablemente en el siglo XIX no se tenía a principios del XX una idea de los rayos más definida. La Biblia aquí es más precisa, un poco más precisa. Se hace alusión también al maestro Júpiter, que pertenece al periodo Atlante, a la cuarta raza, que también está en la jerarquía, pero que con él parece ser que no tenemos contacto. Sí. Y el que tampoco aparece en los dibujos es el conde Saint Germain. No aparece, ¿no? Bueno, es que el papel de él ahora no es el que tuvo hasta hace 100 años aproximadamente. Es un papel que sustituyó al Mahachohan, un papel muy avanzado. De todas maneras, estas informaciones estamos en lo mismo. Bueno, es curiosidad, nada curiosidades, porque, a ver,
nosotros no estamos en condiciones de contactar con un Chohan, No, claro. y menos con un Buda de séptima iniciación, un jefe de la jerarquía. No, vamos a ser sinceros, tendríamos que tener una iniciación elevada, y esto de que aparezca en la calle y hable con nosotros, bueno, el señor Leadbeater lo puso, que le apareció en Roma, en los jardines de Villa Borghese. Sí que es verdad que Villa Borghese es un sitio muy especial. Yo estuve el año 82 y tuve muy buenas experiencias abrazado a pinos. Es un tema que algún día hablaré. Pero vamos, puede pasar algo porque aquel lugar tiene algo especial. Algo especial. ¿Algo más, familia? ¿No? Una cosa. Dime. La escuela, perdón. ¿La escuela de la analogía es la última por donde se pasa? No, la última no. Está entre la escuela del aprendizaje y la escuela del conocimiento, ¿no? Ah, por eso. Antes de la escuela de la Me sabiduría. extrañaba. No está. Ya lo dice. Y es curioso que lo deje caer porque hay que decir una cosa muy importante. La escuela de la analogía es la base de todas, por lo menos hasta que se llegue a ese estado de una cuarta iniciación como mínimo. Mientras tengamos que depender de la parte oscura, es decir, de la dualidad, es decir, necesitemos de una persona, de una forma para podernos manifestar en estos planos, necesitamos de la analogía. Una vez pasado eso, ese principio de analogía, claro, ya es una cosa más es arquetípica. Yo no sé hasta qué punto este tema se podría dilucidar, pero está basado en la dualidad nada más. Claro, porque él habla insiste, primero de como que... es arriba es abajo, sí, pero cuidado Claro. con esto. Y esto él habla de lo universal a lo particular. Sí, pero y para entender eso hace falta un poco. Pero encierra una trampa. El tema de la analogía encierra una trampa. Si habéis leído libros de alquimia, libros de esoterismo, me parece que es el señor René Guénon, que es Custio Guénon, que es importante que leáis, es una mente concreta poderosísima, poderosísima. Escribió un libro llamado El Teosofismo, que ponía a los teósofos como los ponía, ya sabéis la historia, no tan fuerte como el mandril de Madame Blavatsky, que este ya era, vamos, poco menos que concluyente, pero hay que entender una cosa. La analogía, si no se tienen los pies en tierra, se pueden caer en auténticas barbaridades. Y no se puede estar estableciendo cada 2x3 como herramienta de búsqueda de un nivel cuando todavía no se ha levantado ni medio centímetro del suelo. Por lo tanto, cuidado con el disparate de caer en la solución fácil porque me ha venido vía inspiración. Hay que tener un control de la personalidad emocional y mental muy grande. Y saber si realmente tenemos esa tendencia natural a irnos por la fantasía, ese aspecto neptuniano, aunque está por ahí, aspiracional, a ver, cuanto más elevado mejor. Ojo, porque el camino del discípulo pasa por entender aquello que tiene al lado, no aquello que está en Venus, ni que está en Mercurio, ni en Neptuno, por ejemplo. Lo que tiene al lado, porque lo que tiene al lado, si lo trabaja bien, por algún tipo de analogía interna, va a entender lo que significan esas energías. Nosotros todavía nos creemos lo de los planetas, pero son energías básicamente lo que vienen. Energías. Todavía vemos la forma del planeta, el planeta no, la energía. ¿Alguna más antes de continuar? ¿No? ¿Sí? Venga, continuamos. Dice, toda la enseñanza recibida en esta escuela tiene por objeto relacionar directa y conscientemente al hombre con la vida de Dios, hacer que el discípulo comprenda por experiencia y no por simple análisis mental que él es el microcosmos perfecto del gran macrocosmos solar y que puede aplicar las sagradas leyes de la analogía en toda clase de problemas y de estudios, ya sean del carácter que sean, con la seguridad de que hallará siempre las más justas y adecuadas soluciones. Pero vuelvo a insistir, para que funcione la analogía, debe de haber un grado de atención tan sublime, que no entre ninguna otra variable. Porque si no, caeremos ¿en qué? En la fantasía. Muchos de los escritos, como hemos comentado antes, que se publican, son de un grado de fantasía bastante grande. ¿Qué es lo más refinado que el que lo canalizó o el que lo escribió llevaba dentro? Por descontado que sí, que no mienten, que lo que están contando es la experiencia que han tenido.
Y eso no se puede negar. Cuando uno tiene una experiencia psíquica trascendente y tiene facilidad para utilizar la palabra escrita, realmente lo puede transmitir. Vicente podía escribir bien, pero sobre todo hablaba mejor. Y cuando hablaba, más o menos en las conferencias, sacó todo ese potencial que tenía, que gracias a la ley de analogía pues había posibilitado darlo a conocer. Pero eso lo tenía por razones de servicio, ¿eh? Él era quien era cuando estaba en grupo, y cuando no estaba en grupo debía mantenerse en serena expectación. Entendemos un poco por dónde va, ¿no? Continuamos. Dice, hay todavía otras escuelas intermedias descritas ocultamente como de unificación humano-débica, muy raramente reseñadas en los libros esotéricos, pero en nuestra investigación sobre la magia organizada en nuestro planeta no podemos dejar de lado esta importante cuestión, alegando la escasa información oculta facilitada al respecto o que no poseemos suficientes datos concretos para hablar de ella con la necesaria autoridad, garantía o certeza. Sin embargo, y tal como al parecer están de acuerdo todos los tratados místicos y esotéricos, hay un ángel para cada hombre y un hombre para cada ángel. ¿Qué nos dice esto? Pues que es una evolución, la evolución monádica femenina, las mónadas femeninas, que son los devas, y nosotros somos la evolución de mónadas triádicas, es decir, aquellas que tienen un reflejo en el mundo tridimensional karmático. Claro que se nos está diciendo escuela de unificación humano-débica, pero es que en realidad lo que se pretende es la meta de la quinta iniciación. A ver, el maestro, por el estado de conciencia que tiene, al lado suyo hay una entidad angélica de un nivel similar. Si habéis leído los libros de él, no sé en cuál de ellos habla del ángel Gesazel o arcángel Gesazel, no sé cómo le llama. Pues esta entidad, acordaos que él tuvo que esforzarse muchísimo para eliminar el ruido de su conciencia, de su mente, porque el ángel no se podía acercar a él. Y era un ser, me parece que lo describe como de una aura, como una casa, ¿no? De unas plantas, ¿no? Pues imaginaos por un momento el trabajo que deberíamos hacer nosotros para conseguir que este deva, este ángel que nos corresponde, pueda estar a nuestro lado. Es el mito que aparece en el 12º trabajo de Hércules, el mito del retorno a la casa del Padre, tema de Piscis. El famoso hijo pródigo es el reino humano, que es la mónada, que se lanza a la evolución. Y la otra, como se encarga de la construcción de las formas, está con el Padre, siempre está con el Padre. Y en el fondo, para hablarnos de qué, pues de que somos uno en él, claro. Continuamos. Tal es la teoría espiritual sobre los ángeles guardianes de la humanidad y de cada hijo de los hombres. De acuerdo con ella, habrá que suponer, con toda lógica, que en el devenir incesante de la evolución deberá surgir un momento cíclico en la vida de los ángeles y de los hombres en que ambas corrientes de energía se unifican y contribuyan luego conjuntada y conscientemente al desarrollo vital de los arquetipos superiores de los reinos, de las razas y de las especies. Un momento cíclico en la vida de los ángeles y de los seres humanos, que la corriente humano-débica se unifique y contribuyan luego conjuntamente al desarrollo vital de los arquetipos superiores de los reinos, de las razas y de las especies. Evidentemente que sí. Habrá una futura humanidad, habrá un reino vegetal futuro y un reino humano futuro y un reino mineral futuro. Y probablemente estemos ahora desarrollando ese germen. ¿Vendrá? Claro que vendrá, porque es la contribución que como monadas tenemos a la evolución. Dice, esto no podría lograrse si no hubiesen tales escuelas de entrenamiento espiritual en donde los ángeles o los devas y los seres humanos aprenden y practican las técnicas místicas de fusión de auras entre el ángel y el deva o ángel. El deva ángel y el humano. Técnicas místicas de fusión de auras. No sabemos todavía muy bien qué significará esto, ¿eh? Estas escuelas, situadas en ciertos niveles específicos de determinados planos de la naturaleza,
de acuerdo con el orden evolutivo de los devas y de los hombres, dieron lugar a través de las edades a la comprensión certera de aquel conocido aforismo oculto: la energía sigue al pensamiento, la energía sigue al pensamiento, el cual corrobora la gran afirmación jerárquica entresacada del libro de los iniciados. La energía sigue al pensamiento. Vamos a ver. De que el hombre piensa y el ángel construye. El ser humano piensa y el ángel construye. Entonces, hacemos un inciso. ¿No será que todo lo que nos acontece, que salen las cosas como salen, mal muchas veces, es debido a que no pensamos correctamente? Lo dejo en el aire. El hombre piensa y el ángel construye. Una afirmación que, si es analizada, dice Vicente, de manera inteligente, puede deparar la comprensión espiritual del por qué las corrientes de vida angélica y humana han de unificarse de acuerdo con los planes del Creador para convertir todo el sistema solar en un sistema sagrado, de acuerdo con estas ideas que vamos examinando, y para clarificar su significado deberemos añadir que el objetivo de que el hombre piense, el ángel construye, debe ir en la línea de revertir la polaridad del sistema solar y hacer que se cumpla el propósito del Creador, que se convierta en sagrado, que quiere decir ni más ni menos que el logo solar, se pueda manifestar plenamente a través de sus discípulos, que son los logos planetarios, entre ellos el logos de la Tierra y el logos de Marte y el logos de Plutón, que no son sagrados todavía. Pero sobre todo la que interesa es donde estamos nosotros. El único que tiene una humanidad diferenciada, es decir, una humanidad en encarnación física, lo más denso, que a nosotros nos parece lo más elevado y lo más sublime, pero desde el punto de vista evolutivo, pues no es así exactamente. Vamos a ver qué dice de acuerdo con estas ideas que vamos examinando. Para clarificar su significado, debemos añadir que, 2 puntos. A. En la escuela de los principiantes o de aprendices de mago, se les enseña a los educandos o aspirantes a reconocer a todas las jerarquías débicas posibles y a observar el trabajo que realizan en los éteres del espacio. Imaginaos por un momento, lo que deberemos estudiar, aprender, la infinidad de tablas, de cuadros, de composiciones que debemos analizar de datos para poder conocer a las diferentes jerarquías de ángeles. Esto para formar parte de la escuela de aprendices, de magos, aprendices de magos. Todas las jerarquías débicas posibles y a observar el trabajo que realizan en los éteres del espacio. Por lo tanto, para poderlo percibir, se supone que estas facultades superiores deben de estar desarrolladas, ¿no? La clarividencia, porque si de lo contrario estaríamos trabajando ¿con qué? Pues con letra muerta, y con letra muerta la inspiración no viene, ¿eh? B. Continuamos. Que cuando merced a la labor desarrollada en esta primera escuela de entrenamiento espiritual recibe el aspirante las 2 iniciaciones menores y la primera iniciación jerárquica, su conocimiento sobre los devas del tercer y cuarto nivel etérico del plano físico es bastante extenso, pero su poder invocativo no está todavía lo suficientemente desarrollado como para obligar a estas fuerzas débicas de la naturaleza a trabajar bajo el control de su poder consciente. No olvidemos que lo que se enseña en las escuelas internas es el uso de determinadas palabras de poder, y cuando te la dan, esa palabra, cuando sea el momento, eso nos va a servir a medida del recitado de ese mantra, que no se entiende muchas veces lo que significa, pero que genera un campo magnético, un campo esotérico, espiritual alrededor nuestro, que hace que determinadas entidades vengan en nuestra ayuda. No es que vengan a ayudarnos, técnicamente hablando, sino que están cerca de nosotros. Por lo tanto, aquellos pensamientos sublimes que podamos tener, automáticamente ellos los acabarán poco a poco conformando y al final, por voluntad nuestra, serán precipitados. Es un trabajo muy arduo, muy duro, muy difícil. Y claro, debemos tener en claro muy bien qué es la personalidad integrada, porque esto no funciona si la personalidad no está integrada y el alma se manifiesta plenamente a través de la mente. Si esto no es así, pues bueno, ya lo aprenderemos, ¿no?
Lo único que habrá logrado es controlar eficientemente el complejo débico que constituye su vehículo etérico y su cuerpo físico denso, y mantener una cierta autoridad sobre el elemental constructor de este último, merced a cierto mantra de poder que le ha confiado el Bodhisattva en el momento de recibir la primera iniciación jerárquica que le convirtió en un discípulo juramentado. Esto es, la primera iniciación jerárquica es la tercera para nosotros, en un discípulo juramentado, en un miembro aceptado dentro de la gran fraternidad blanca del planeta. Pero entonces lo que se podría preguntar uno es lo siguiente. Vamos a ver, llegué, besé el santo y fuera. No. No. A partir de ahí, con lo que te han dado, que si lo miras desde el punto de vista intelectual no es nada, pues te han dado una cosa tan pequeña y tan poderosa que si cada día te aplicas, todo lo que te acontezca tendrá un sentido. No quiere decir que te vaya a hacer la vida más fácil, todo lo contrario. Pero te han dado lo suficiente, lo que te mereces, por evolución y por desarrollo, por lo que quieras decir, pero con eso te va a permitir que comprender, integrar y sobre todo, sustanciar esa experiencia en una nueva realidad de conciencia que te va a acercar cada vez más al Padre, a la monada. Te dice, en el momento de recibir la iniciación, la jerárquica que le convirtió en un discípulo juramentado, en un miembro destacado, aceptado dentro de la gran fraternidad blanca del planeta, ¿no? Aquellas historias que conocemos de Teosofía, aquellos libros que decían, bueno, los maestros se reunieron, incluso Vicente utiliza un lenguaje muy florido, los maestros delante, la jerarquía, los padrinos, eso nos llama mucho la atención, incluso por el cine, ¿no? A que nos gustaría a todos estar ahí delante. B. En la escuela de los conocedores, el estudio del mecanismo de la magia creativa es mucho más extenso y detallado. En la escuela de los conocedores, el estudio del mecanismo de la magia es más extenso y detallado, y el discípulo aprende por grados de enseñanza que se extienden de la primera a la tercera iniciación, no solo a distinguir a las distintas jerarquías angélicas, sino también a colaborar de forma consciente con ellas en sus actividades mágicas de sustanciación del éter y de construcción de formas. ¿Por qué tiene un discípulo que está prestando un gran servicio, aunque tenga problemas de salud? En esos momentos tiene una perfecta salud, porque está alineado y hace que los ángeles que le han construido los vehículos, mientras él esté útil, ese cuerpo está respondiendo. El día que por razones X él ya no se interese o ya haya cumplido, automáticamente retiran el aspecto vital y esos vehículos se desintegran, ¿no? Acordaos que la Bailey estuvo escribiendo 30 años para el tibetano y a los 30 días desencarnó. El 30. También es verdad que se dice que le dieron la tercera iniciación en el último momento, ¿no? Bueno, el 30 es el número del iniciado, 3 veces 10, ¿no? El 10 por el vehículo físico etérico, el 10 por el emocional y el 10 por el mental, concreto. En esta escuela del conocimiento se le asigna un valor muy relativo al hecho individual y mucho más sustancial al trabajo en grupo efectuado junto con sus hermanos los devas. ¿Nos imaginamos por un momento trabajando con el reino angélico? ¿Somos conscientes que cuando, por ejemplo, meditamos o visualizamos recitando la gran invocación al planeta Tierra, que las energías, ¿quién creéis que envía las energías? ¿Nosotros con nuestra poca capacidad que tenemos de visualización y de proyectar, o son los devas? Curioso, dejémoslo para las preguntas que vendrán más tarde, más adelante, ¿no? Nosotros, si no fuera por el concurso de los devas, en la meditación no haríamos nada. Eso que visualizamos el mundo, enviamos amor, enviamos luz. ¿Quién creéis que es la luz y el amor? Los ángeles, los devas. ¿Sino de qué? Sino, ¿por qué a veces no conseguimos resultados? O, por ejemplo, ¿por qué hay momentos en nuestra vida, en periodos determinados, algunas lunas, que no levantamos cabeza? Porque se nos está precipitando aquello que en lunas anteriores no hicimos correctamente. Me explico, ¿no? Que quede para las preguntas luego. Por ello, y dentro de la propia escuela hay un aula especial en la que ángeles y hombres, de acuerdo con grados de evolución similares, reciben un entrenamiento conjunto de interpenetración o fusión de auras. Fijaos qué bonito, ¿eh? En cierto momento hay ese ángel que nos corresponde,
que tiene una afinidad evolutiva con nosotros y que seguramente el día que lo veamos, nos vamos a, no diré a encariñar, pero sí vamos a tener una identificación muy grande, teniendo en cuenta una cosa, que lo más probable que este ángel, por razones de nuestra evolución, no de la suya, se presente delante nuestro con apariencia humana, ¿eh? Apariencia humana, ¿por qué? Pues porque lo vamos a percibir mejor, porque nuestra conciencia todavía es limitada respecto a una comprensión causal más elevada. Por lo tanto, no nos extrañe que en cierto momento esto acontezca. Así que estemos muy atentos en el día a día, porque los milagros existir existen, ¿eh? Existir existen. Ahora, primeramente picar piedra, y cuando venga el milagro, picar mucha más, de forma más inteligente. Reciben un entrenamiento conjunto de interpenetración o fusión de auras. ¿Y para qué se hace esto? ¿Os habéis parado a pensar? Pues para que el trabajo del futuro mago sea más eficaz. Pienso, ejecuto. Esto se consigue con la ayuda de ¿qué? De esta otra parte de la conciencia evolutiva, que es el reino angélico. ¿No habéis visto las películas esas que tenían poderes los magos, esas mujeres que volaban en la escoba y todo esto? ¿Cómo creéis que se hace eso? Hay un pensamiento sostenido y hay un ángel determinado pues que se transforma en una escoba, tú te subes encima y vas volando, el mismo mito que el del de la alfombra mágica. Una forma de utilizar la energía pránica de la Tierra. Los atlantes lo hacían, volaban con una especie de tablas parecido a tablas de Windsor, o algo parecido. Las vimanas pequeñas se imantaban con su propia energía y se podían desplazar. Bueno, ese poder nos lo quitaron. Si hoy lo tuviéramos, yo no sé qué llegaríamos a hacer, ¿eh? La verdad sea dicha, no sé qué llegaríamos a hacer. Interpenetración o fusión de auras, para poder iniciar así, en forma cada vez más consciente e integrada, la actividad mágica o creadora dispuesta por la divinidad. Somos hijos de Dios, por lo tanto nos debemos de parecer a Él, ¿no? Dice, en ciertas fases de este entrenamiento conjunto, cuando fue rebasado el ciclo evolutivo correspondiente a la segunda iniciación, es el propio Bodhisattva quien instruye directamente a los discípulos iniciados y a los ángeles de evolución similar. Dice, en ciertas fases de ese entrenamiento conjunto, cuando fue rebasado el ciclo evolutivo correspondiente a la segunda iniciación, es el propio Bodhisattva quien instruye directamente a los discípulos iniciados y a los ángeles de evolución superior. Segunda iniciación. Aquí pone iniciación con mayúsculas, pero el segunda no lo pone. No le añade el calificativo de jerárquica, que si la segunda iniciación jerárquica es la cuarta para nosotros. Y la tercera sería la quinta. Es muy importante ese matiz del adjetivo, porque si no habría confusión con los nombres. Dice, en tal caso se realiza una enseñanza conjunta que es impartida en los niveles superiores del plano astral. Y los ejercicios desarrollados allí por hombres y devas tienen por objeto la fusión recíproca de las auras psíquicas y la participación consciente en los designios marcados por el Creador. Niveles superiores del plano astral. Porque básicamente los inferiores ya nos movemos nosotros, ¿no? Ahí están los arrabales, todo eso que gusta mucho, están las barriadas periféricas, donde está toda la vida, ¿no? La sociedad. Imaginemos, a ver, el servicio para los discípulos, la tierra, pero básicamente el plano astral, ¿eh? En el plano mental hay otro tipo de trabajo, pero el que interesa realizar es en el plano astral. Ahí está todo el miedo, toda la confusión, toda la dualidad extrema. Eso es que el Kurukshetra. El Kurukshetra. C. En la escuela de los sabios, los ángeles y los iniciados reciben un entrenamiento específico conjunto para que convenientemente integrados aprendan las técnicas básicas de la creación superior. Técnicas básicas de la creación superior. En esta escuela y en el aula descrita ocultamente como de unificación humano-débica, cooperan de forma mancomunada los tres grandes guías de la jerarquía, de la política, de la religión y de la civilización, el Manu, el Bodhisattva y el Maha Chohan.
el Manú, el Bodhisattva y el Mahachohan, escuela de unificación humano-débica. Por lo tanto, es un tema que probablemente nos quede muy, muy lejano todavía, pero debemos entender que si un día, por cuestión evolutiva, nuestro compañero, nuestro hermano que del alma, nunca mejor dicho, el Deva, realmente llegamos a interactuar, a interpenetrar las auras, lo que viene después sería una consecuencia de esta primera etapa. Unificación humano-débica. El objetivo que se persigue a través de esta aula dentro de la escuela de la sabiduría es facilitar las claves místicas que en un futuro se convertirán en las sagradas leyes de la creación. Facilitar las claves místicas dentro del aula de la sabiduría que en el futuro se convertirán en sagradas leyes de la creación, cuando los grandes ángeles y los excelsos iniciados sean introducidos por el Señor del Mundo, el Logos planetario, Sanat Kumara en este caso, en el aula suprema, escuela de dioses llamada de la cósmica oportunidad. Bueno, esa idea todavía es muy peregrina para nosotros, ¿eh? Podemos fantasear que queremos ser logos, que queremos no sé qué, no sé cuánto. El tibetano, en Iniciación Humana y Solar, recalca que el sendero de los logos planetarios muy pocos maestros lo escogen. Es un camino muy difícil, muy difícil. Y si no comprendemos lo que significa ese camino, veamos la problemática que hay en el planeta Tierra, y si existe esta problemática es porque su creador, este ser que llamamos Logos planetario, tiene ciertas particularidades. Y una de ellas es, ahora vamos a hacer la semana que viene, haremos un solsticio, ¿no? Y tenemos 2 solsticios, 2 equinoccios. Y ya sabéis que hay un tema que hace que cada 4 años tengamos un día más, que se conoce con el nombre de precesión de los equinoccios, ¿no? Es decir, su movimiento no es una rotación perfecta, sino que hay como un bamboleo, ¿no? ¿Eso qué creéis que es debido? Pues a la actual etapa de evolución que tiene. Como él tiene esa etapa de evolución, todavía está ligado a el resto, el recuerdo de su anterior encarnación, que es el globo D de la cadena lunar, que es la luna, que no tiene vida propia, pero que todavía tiene una parte del cuerpo astral. De ahí dependen las mareas del aspecto emocional de la Tierra, y él en su momento, por las razones que sea, no supo desligarse de eso. Pero no es que lo haga él, es que somos los humanos los que no queremos que lo haga. El Dios irradia, pero somos los humanos que lo estamos impidiendo cada vez más, ¿no? Así que escuela de dioses llamada la escuela de dioses de la cósmica oportunidad. Madre mía, qué neptuniano es todo esto, ¿eh? Qué neptuniano. Dice, como se verá, el término magia organizada, al que dedicamos nuestra atención, tiene facetas que escapan por su propia grandiosidad a nuestros pequeños comentarios. Evidentemente, hablar de la escuela de la cósmica oportunidad, pues bueno, está ahí, ¿no? Está ahí, quién sabe. Lo importante es qué meta tenemos a la vuelta de la esquina. Tenemos unas edades que las cartas ya están puestas encima de la mesa, ¿eh? Si no las hemos visto es porque no hemos querido, ¿eh? Pero vamos, seamos honestos. Lo que no hemos aprendido en 64, 65, 60 años, 70, a partir de ahora va a ser muy difícil, ¿eh? No hay tiempo. Venga, continuamos. Dice, nos aclaran, sin embargo, lo que podríamos definir como destino cósmico, que impulsa desde lo más hondo de la vida, de la naturaleza, a toda vida y a toda forma, a toda esencia y a toda sustancia, elevándolas a las más excelsas e indescriptibles alturas, allí donde Dios, el inefable hacedor, las recibe, deifica y transfigura como partes integrantes de sí mismo y aspectos fundamentales de su omniabarcante plan de evolución y perfección. Vida de la naturaleza, a toda vida, a toda forma, a toda esencia, a toda sustancia, elevándola a las más excelsas e indescriptibles alturas, allí donde Dios, el inefable hacedor, las recibe, deifica y transfigura como partes integrantes de sí mismo
y aspectos fundamentales de su omniabarcante plan de evolución y perfección. Una pregunta antes de que lleguen las preguntas. ¿Os habéis parado a pensar alguna vez cómo será este Logos, cómo será este Dios? Y exactamente qué realiza. ¿Qué realiza? ¿Os lo imagináis sentado en un trono, como nos dijeron en la Iglesia Católica? Por lo menos a mí, cuando me prepararon para la primera comunión, que poco menos que estaba sentado en un trono, y luego con los años te enteras que esa imagen es la de Zeus, es la de la mitología griega, que estaba miraba por un triángulo, etcétera, etcétera. ¿Os lo imagináis así? ¿Os lo imagináis manifestándose continuamente y supervisando toda la maquinaria planetaria, hablando en términos más mentales concretos? Cuestión que lo tengamos en cuenta. Vamos a entrar en el capítulo 11, las consideraciones mágicas de orden social. Consideraciones mágicas de orden social. Habida cuenta de que la magia es una actividad universal de la que participan íntegramente todos los seres humanos, algunas consecuencias vitales deberían ser extraídas de esta realidad. La primera de ellas es sin duda la de tratar de obtener un conocimiento científico lo más completo posible del espacio, el cual, en todos los estudios esotéricos impartidos en fases superiores de enseñanza oculta, se le cualifica no sólo como una entidad, sino que se le considera también como el océano infinito de la magia organizada. Habida cuenta, repito, de que la magia es una actividad universal de la que participan íntegramente todos los humanos, algunas consecuencias vitales se deberán extraer de esta realidad. La primera de ellas, la que trata de obtener un conocimiento científico lo más completo posible del espacio. En todos los estudios esotéricos impartidos en fases superiores de enseñanza oculta, se le cualifica al discípulo no solo como una entidad, sino que se le considera también como el océano infinito de la magia organizada. El espacio es una entidad, ¿no? La primera que dijo que el espacio, bueno, no sé si los clásicos lo dijeron, pero Madame Blavatsky fue la que dijo que el espacio era una entidad. Todo lo que conocemos como el plano físico cósmico, eso donde están lo que vemos por los satélites de la NASA, los radiotelescopios, que luego van conformando unas formas especiales, unos programas informáticos muy avanzados, describen algo que está en continuo crecimiento. Y hay, bueno, no sé cuántos miles y miles y miles y miles de miles de miles de millones de galaxias. Y las distancias son abismales, pero eso en el fondo tiene forma de esfera. Y tiene una particularidad, se va expandiendo y llega un momento que se va comprimiendo. El movimiento del Big Bang y el contrario. Y en este sístole diástole es donde nos encontramos. Lo mismo cabe hablar de toda la galaxia nuestra, la Vía Láctea, y de los seres humanos y de los planetas. Igual. ¿Continuamos? Dice, la consideración del espacio como una entidad multidireccional, multimolecular y multigeométrica, tal como vimos en páginas anteriores, puede aclararle muchas cosas al investigador esotérico, singularmente cuando alía la idea de espacio con la del majestuoso marco donde tienen lugar las operaciones mágicas que culminan en la creación de las constelaciones, de los sistemas solares y de los esquemas planetarios. Esquemas planetarios, sistemas solares, constelaciones, marco donde tienen lugar las operaciones mágicas que culminan en la creación de las constelaciones, de los sistemas solares y de los esquemas planetarios. A fin de cuentas, una constelación que es un grupo de estrellas, ¿no? Un grupo de soles, con sus sistemas planetarios, con sus humanidades en diferentes grados, sus logias, sus jerarquías. Y esto representa a una estrella definida de una constelación determinada que interactúa con el resto. Nosotros desde nuestro punto de vista, desde la Tierra, creemos que ahora estamos alineados con la constelación de Géminis. Desde la Tierra, pero esto no es real, no es así. Desde la Tierra nos parece que es así. Si aunamos ambas ideas o concepciones, habrá que suponer también que los logos utilizarán para sus creaciones unas dimensiones, unos compuestos moleculares y unas formas geométricas específicas muy particularmente definidas
extraídas de este indescriptible depósito de elementos sustanciales constitutivos que llamamos espacio. Depósito de elementos sustanciales constitutivos que llamamos espacio. ¿Os acordáis cuando hablábamos del éter? Y hablábamos de que ese puro éter que había en estos intersticios moleculares, decimos, es la mónada, es la propia chispa divina, el propio logos que se proyecta a través de ese éter. A partir de ahí, y entrando ya en la consideración particular de nuestro universo, vemos que los 7 planos, niveles o esferas que lo constituyen no son sino las aportaciones generosas, a unas medidas realmente inexplicables para nosotros, que la entidad de espacio le ha ofrecido y continúa ofreciéndole a nuestro logo solar para el exacto cumplimiento de su destino de manifestación kármica. El espacio le ha ofrecido y continúa ofreciéndole a nuestro logo solar para que cumpla con su manifestación kármica. Entrando también en la consideración científica de este hecho tan profundamente abstracto, observamos que cada uno de los planos del sistema solar está formado por una infinita variedad de compuestos atómicos, cuya calidad variará de acuerdo con la mayor o menor sutilidad de los planos en cuya construcción intervienen una idea, como ustedes podrán observar, que nos introduce en los aspectos dimensionales del espacio. Una idea que nos introduce en los aspectos dimensionales del espacio. El espacio, desde el ángulo oculto, es la matriz de las posibles creaciones. Estas, como es lógico, vendrán condicionadas por la evolución o desarrollo de las entidades creadoras o centros de conciencia logoicas que intervienen directamente en el proceso creador y que utilizan el espacio como depósito, expresión y archivo de todas sus actividades creadoras. De ahí lo extraen todo. Y se supone que al frente de este espacio hay una entidad psicológica, un ser que evoluciona. De eso no se dice, pero si afirmamos que el espacio es una entidad, quiere decir que tiene conciencia psicológica, ¿no? Que está evolucionando. Desde tal punto de vista, habrá que suponer que el espacio tiene siempre dispuesta una directa y adecuada respuesta para cada tipo de vibración o de invocación proveniente de los logos. El axioma hermético "la energía sigue al pensamiento" puede aplicarse íntegramente aquí por cuanto expresa y sintéticamente el principio de la magia organizada. Los logos piden internamente y el espacio provee, ¿no? ¿Qué pasaba en el tema de la travesía del desierto? Que les dijo que pidieran y que cada día Dios les daría el maná, ¿no? La energía pránica para poder subsistir la travesía, ¿no? Aquellos famosos 40 años de búsqueda de peregrinaje. La energía sigue al pensamiento. Se puede aplicar de forma íntegra por cuanto expresa de forma sintética el principio de la magia organizada. Pero este principio de naturaleza cósmica forma asimismo parte del equipo psicológico de los seres humanos y son estos quienes, de acuerdo con las sagradas leyes de la evolución, crean constante e invariablemente aquellas condiciones mágicas mediante las cuales serán estructurados los ambientes sociales y la civilización y cultura de los pueblos de la Tierra. Vamos a ver. Esto, nos quedamos en esta. Venga, preguntas, familia. ¿No? ¿Hay preguntas? Jesús, mira, habías comentado antes que cuando no hacíamos las cosas excesivamente bien había como luego una precipitación kármica. Sí, sí, sí. Esto quería que lo comentaras. Mira, cuando no hay una conciencia manifestada, las cosas pasan pero no nos damos cuenta de que obedecen a algo que nosotros hemos invocado anteriormente. A veces nos debemos de enfrentar a situaciones que si las analizamos no encontramos muy bien dónde está ese hilo conductor que nos lleva parte de nosotros o nos atraviesa,
¿Qué relación tenemos con aquello que acontece? De todas formas, entendamos que todo, por definición, en lo cual nos vemos inmersos día a día o durante periodos grandes de nuestra vida, tenemos algo que ver con todo eso. Por lo tanto, si nosotros somos conscientes de este principio y poco a poco lo vamos experimentando, no de forma obsesiva cada mes, sino cada cierto tiempo, o aprovechando el paso del año, los meses del año, ciertas lunas, nos damos cuenta, por ejemplo, las lunas que están en un elemento de tierra dicen una cosa, las de agua dicen otra, las de fuego dicen otra y las de aire dicen otra. Si, por ejemplo, entenderemos, dicho la luna porque es la parte instintiva del ser humano, la cárcel del alma, pero si lo aplicamos al propósito del alma para la encarnación sería la ascendente. Y si tratamos de ser lo que somos, de expresar lo que somos en realidad, es precisamente el signo solar, lo más fácil, la inercia natural humana, es decir, la línea de menor resistencia. Si somos capaces de eso, de ir poco a poco analizándolo, nos daremos cuenta que aquellas acciones, aquellos pensamientos, aquellas situaciones que se generaron en un momento dado con un elemento de estos, al final, cuando pasa el tiempo, en otro punto parecido, se acaba precipitando algo. Yo os invito a que estemos muy atentos porque seguramente con el tiempo veremos la consecuencia no después de unos años, sino a lo mejor después de unas semanas o de unos meses. Y hay a veces en algunos plenilunios, o los días previos sobre todo, a veces los días ya posteriores, hay como un nublamiento del entendimiento, es decir, parece como si uno no supiera lo que le ha pasado, estuviera como abotargado, ¿no? Es decir, algo me sucede. Si el pensamiento es positivo, es correcto, no es incorrecto, la mente estará muy, muy atenta y sobre todo el cerebro no registrará esa pesadez, ni mucho menos. Cuando esto no acontece, sí que a nivel cerebral parece que nos hayan inyectado algo y no acabamos de ver las cosas claras. Y esto suele suceder con frecuencia. También es verdad que hay mucha contaminación electromagnética, ¿eh? Por tanto, todo eso ayuda. ¿Algo más, familia? Venga. ¿No? ¿Nadie? Pues bien, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.